Bienvenidos nuevamente a este canal. Continuaremos viendo los fundamentos para PyTorch. Entonces, como recordarán, nos quedamos en la multiplicación de matrices y sobre algunos temas que quedaron pendientes del video pasado. Quiero dar una breve explicación. Por ejemplo, primero, cómo guardar los valores en la GPU. Bien, primero tenemos que ver que esté disponible CUDA con este código torch.cuda.isAvailable. Ya que tenemos que es verdad, quiere decir que podemos disponer de CUDA que accede a la GPU. Definimos un tensor y tenemos que usar esta función torch.cuda.floatTensor. Del video pasado, si recordarán, esta página de PyTorch, torch.tensor, la función tensor, vemos cómo para GPU, para definir el tensor en GPU, tenemos este tipo de función. En el video pasado usamos torch.floatTensor o torch.float32 y para poder almacenar la variable en el GPU hay que aplicar esta función. Bien, ahora que escribimos nuestro tensor, para ver el tipo, vemos que es de tipo float32 y para corroborar que está almacenado en la GPU le ponemos .device y aquí aparece tipo CUDA. Eso quiere decir que está en la GPU, ¿vale? Recordemos que estamos siguiendo los pasos de este tutorial que es learnpytorch.io. Les dejo el enlace en la descripción del video. Eh, Aquí pueden obtener mucha más información, pueden leer detalladamente de qué va todo este tema. Y nos quedamos justo en la parte de matrices, ¿no? Vale. Bien. Ahora, lo que sigue es obtener los valores mínimo, máximo, promedio, suma, ¿no? De un tensor. Entonces, vamos a ver, creemos nuevamente otro tensor aquí. Por ejemplo, como está en el ejemplo, ¿no? X igual a torch.arrange del 0 al 100. Veamos el tensor. Vale, hemos definido nuestro tensor con valores del 0 al 90. Para ver el valor mínimo ponemos x.min 0, ¿no? El máximo con el x.max 90. Vamos bien. La suma de los valores del tensor x.sum, vale, 450. Y ahora para el promedio de los valores, aquí es importante definir todo el type, el tipo del tensor para poder obtener el valor del promedio. Entonces ponemos x.type torch.float32.min. Vale, entonces tenemos el promedio que son 45. Bien. Bien, entonces, para evitar errores al utilizar diferentes tipos de datos, se pueden hacer cambios en el tipo de datos. Por ejemplo, si tenemos ahorita nuestro tensor X, vamos a ver x.type, vemos que es un int 64, ¿vale? Entonces, es un entero de 64 bits. Vamos a generar otro tensor x1 igual
vamos a definir una vez que sea, a ver, vamos a intentar float 32 es igual a x punto type torch punto float 32 y ahora vamos a ver el tipo de este tensor punto type y ahora vemos que este ya cambió a tipo float 32. Entonces recordemos x.dtype es en int64, lo hemos cambiado a float 32. Por ejemplo, vamos a hacer otro x2, vamos a ver float, no lo sé, puede ser 8, puede ser 16. Igual, vamos a hacer x, a ver, punto type, vamos a ver, torch punto float 16 x2 bien bajo float 16. Este es el nuevo tensor x2 float 16.dtype y vemos que ya el tipo es float 16 y así podemos ir modificando el tipo de datos de nuestro tensor y así evitar errores al hacer operaciones entre tensores de diferente tipo. Entonces lo siguiente sería ver un poco cómo se pueden modificar las dimensiones de nuestro tensor. Entonces tenemos nuestro tensor definido x, este tensor sí. Ahora vamos a ver la forma del tensor x-shape, agregar más de estas x-shape. Vemos que es de tamaño de 10. Ahora si queremos añadir una dimensión extra, tenemos que usar la función reshaped. Vamos a ver, digamos que x reshape es igual x.reshape 1,7. Bien, entonces vemos que le ha añadido una dimensión más a nuestro tensor. Si queremos juntar varios tensores, para eso sirve la función stack. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Stacks es igual stack vamos a ver x, ¿no? Vamos a ver qué resulta de esto. Stack. Xstack. Aquí está mal, es punto, no es guión bajo. X.stack. Ahora torch, es verdad. Torch. Vale, entonces con esto tenemos los tres tensores colocados uno detrás del otro. He puesto aquí dim 0. Si le cambiamos a dim 1, podemos ver que nos hace como una transpuesta de este tensor. Y también,
si queremos reducir dimensiones del, del tensor, para esto es la función torch.squeeze. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. X, vamos a ponerle squeeze. Vamos a ver X, vamos a usar X reshape punto squeeze. Y ahora, bueno, vamos a ver X squeeze punto shape. Y de esta forma le quitamos una dimensión más a nuestro tensor y regresa a la dimensión original. ¿Recuerdan? La primera que teníamos, digamos que con una sola dimensión. Bien, ahora veamos un tema que es un poco complicado al comienzo, pero una vez que te habitúas creo que vas a entender de mejor forma, que es el indexado. O sea, cómo ir seleccionando valores específicos de, de nuestro tensor. Vale, vamos a ver indexing. Markdown. Indexing. Entonces vamos a ver, definamos primero un tensor. Nuevamente, sobreescribamos X. Vamos a hacer una range. Es igual torch.range 1 a 10, pero vamos a ver que nos lo acomode. Reshape de esta forma, 1, 3, 3. Quiero ver x.shape. Ahorita también que me muestre x. Vale, tenemos nuestro tensor con las siguientes características, ¿no? Son 3 dimensiones y bueno, los 9 valores del tensor. Vamos a ir navegando desde la dimensión más externa hasta la interna. Si ponemos, ¿dónde estamos? X 0 será el índice 0 de la dimensión más externa. No solo hay una, entonces el índice es 0. Si le ponemos 1 seguramente nos va a dar un error. Sí, porque solo hay solo hay digamos que un valor en la dimensión externa. Entonces es 0. Luego, la siguiente dimensión, que digamos que sería, recordando la regla de los corchetes, quitamos un corchete y estamos dentro de lo que sería la segunda dimensión. El índice 0 sería el primer renglón, ¿no? Vamos a ver. 0. Exacto. Si le ponemos índice 1, será el segundo renglón. Y índice 2, el último renglón. Luego, dejémoslo en 0. Todavía podemos ir un paso más para ver los valores, ¿no? Entonces este sería el índice 0 de esta dimensión. Tenemos el índice 1, el índice 2, ¿vale? Si le movemos aquí el índice de las, digamos, de la segunda dimensión, vamos saltando entre valores. Esto puede resultar un poco confuso, pero yo creo que se entiende y es bastante intuitivo conforme practicas. Conforme tengas más dimensiones, obviamente esto va a ser un poco más complicado. Ahora,
Si queremos ver, no sé, todos los valores de la primera dimensión, se puede usar igual los dos puntos, 0, bueno, es igual como en matrices. Tenemos todos los valores de la primera dimensión, que obviamente solo es, digamos, uno, porque solo hay un, un conjunto de valores en la primera dimensión, y el índice 0 de la siguiente dimensión, pues sería el primer renglón, que es lo mismo que tener la X y los dos ceros, ¿no? Para igual, siguiendo usando esto de los dos puntos, tenemos ahora todos los valores bueno, de la primera, de la siguiente y solo el índice 0 de la siguiente. En este caso nos está dando todos los valores de este conjunto, ¿no? Por ejemplo, si le pongo aquí 1, nos va a saltar a los siguientes. Si le pongo aquí 2, nos dará los otros tres valores. Si aquí en lugar de dos puntos ponemos un 1, pues estamos seleccionando el, el, el índice 1 de la, digamos que de la dimensión de en medio. Entonces aquí se vuelve más específico. Si le ponemos aquí 1, nos vamos moviendo. Es lo mismo que cuando teníamos los tres, los tres corchetes y especificando en cada corchete el índice que deseamos, ¿no? Entonces con esto pues se puede jugar un buen rato para ir teniendo experiencia y comprender bien esta parte que podría ser bastante confusa. Vale, entonces esto ya está. Vamos a ver qué sigue después de los índices. Vale, entonces el uso de tensores con NumPy. NumPy nos sirve mucho para hacer cómputo numérico. Y básicamente lo que nos dice aquí es que se usa, que hay que hacer como la transformación de Torch a NumPy y viceversa, ¿no? Por default, en NumPy siempre crea el tipo de datos de float 64 y por otro lado, muchos cálculos de PyTorch por default se hacen usando float 32, entonces es importante saber esta transformación para evitar tener errores. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver, importemos NumPy, NumPy as np, vale. Luego creemos un array, es igual a np arrange, cero. Vamos a ver, o sea, algún C, 0. Vamos a ver, tensor otra vez. Va a tener un tensor torch punto from, vamos a esta función from numpy array. Veamos que tenemos tensor. Tenemos un error. Un error muy tonto de gramática. Vale, entonces tenemos nuestro array de NumPy y el tensor que es tipo float 64, ¿no? Entonces, si queremos convertir nuestro valor de array de NumPy float 64 a PyTorch float 32, tenemos que hacer lo siguiente. Tensor, vamos a ponerle 2, igual a, vamos a hacer la siguiente función, torch punto from
numpy array, el cual no se va a modificar, el array se va a quedar igual. Lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo tensor con los datos del array y que tengamos el tipo de datos que deseamos. Punto type, y aquí ponemos torch punto float 32, float 32, ya está, tensor 2, vale, punto type, ahí estamos, ya tenemos el valor convertido a float 32. Por ejemplo, ahora vamos a ver array.dtype. Tenemos en float 64, genial. Si queremos ahora pasar de PyTorch a NumPy Array, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ponerle NumPy tensor igual a tensor 2 punto numpy. A ver, numpy tensor dtype float. Entonces ya tenemos las herramientas para saber cómo cambiar entre tipos de datos, cómo cambiar datos de NumPy a tensors, lo cual nos va a ayudar a evitar errores por diferentes tipos de datos a nuestro código. Y con esto concluimos este tutorial pequeño que espero les haya gustado, espero que les funcione. Seguiremos subiendo videos sobre PyTorch en las siguientes semanas. Si les gusta el tema, coméntenlo, denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo muy pronto por aquí.